Bienvenidos a la clase de los primarios. Estamos aprendiendo muchas cosas interesantes acerca de la vida de Jesús que nosotros podemos aprender y estamos hablando acerca de qué ocurrió. Habíamos hablado acerca de la creación del mundo, las diferentes teorías, hablamos acerca del sábado como un día de Dios, hablamos también de la creación del hombre y la semana pasada hablamos acerca de la caída de Adán y Eva. Tristemente, eso ocurrió. Ahora entramos al eslabón de la adoración. Le decimos a Dios que lo amamos cuando lo adoramos. La historia de hoy día es una historia muy conocida, es una historia que inclusive creo que es una de las historias de la Biblia que, aunque los niños no saben, eh, no van a la iglesia, pero es una historia conocida, que es la historia del nacimiento de Moisés. El título es bien peculiar, dice cuando los cocodrilos se perdieron la cena. Yo siempre he querido ir a Egipto y Dios mediante lo voy a hacer. Espero que la situación no empeore allá en el Medio Oriente. Pero nosotros vamos a hablar acerca del nacimiento de Moisés. Unos años, unos siglos después de la caída de Adán y Eva, Dios tenía un pueblo que era el pueblo que Dios había formado con Abraham. Así que Abraham tuvo su hijo que se llamó Isaac y tuvo su nieto que se llamó Jacob. Y ellos, los hijos de Jacob, se van un tiempo a vivir a Egipto porque iba a haber una hambruna de 7 años. Iba a haber una sequía y durante 7 años no iba a haber comida y 7 años son mucho tiempo. Vivían en una época que no había tiendas de abastecimiento de comida como la hay hoy día. No se podía comprar por online la comida, no había tarjeta de crédito, así que había que alimentar no solamente al pueblo, sino a los animales. El pueblo israelita se queda allí, se fueron 70 personas que estaban allí, pero se multiplicaron en mucho tiempo, llegaron a ser muchas personas. Y ellos quedaron el nuevo faraón que sube al trono de Egipto, al ver que los israelitas eran un pueblo muy numeroso, los cautivan, los tienen como esclavos y entonces allí empieza una historia que es la historia de Moisés. Había un hombre de la familia de Levit, de la tribu de Levit, porque como te dije, Jacob había tenido 12 hijos y los 12 hijos, cada uno formaba un clan familiar, una tribu. Entonces este hombre se casa con su tía, en esa época se podían casar con la tía, que se llamaba Jocabet y era de la tribu de Levit, y tuvieron un bebé, o sea, tuvieron tres bebés, tres hijos. La mayor se llamaba María, no Miriam, María. El segundo era un varón que se llamó Aarón y nació un bebé que no le pudieron poner el nombre porque en esa época el faraón había ordenado que todos los bebés varones que nacieran fueran arrojados al río Nilo porque resulta que los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaban y podían ser un pueblo muy numeroso que podía hacerle la guerra a Egipto. Así que cuando nació el bebé dice que era muy hermoso, como todos los bebés, y la mamá lo escondió al bebé por 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque cuando nace un bebé no llora. O sea, este bebé no lloraba mucho, pero después de 3 meses los gritos podían ser escuchados por los soldados y vecinos y automáticamente podía ser asesinado. Ahora, la pregunta del millón de dólares. ¿Por qué Dios permitió que los bebés murieran? No estaba en los planes de Dios que los bebés murieran, los bebés de ningún pueblo, y menos del pueblo judío. Satanás sabía que alguna vez Jesús iba a venir del pueblo israelita, por lo tanto, él a través del tiempo logró que muchos faraones y reyes y Herodes y tantas personas trataran de aniquilar. Inclusive el faraón llamó a las personas que eran las parteras, las personas que se encargaban de ayudar a que dieran a luz, les dijo a ellos que por favor, cuando naciera un bebé, lo mataran. O sea, y las mujeres le dijeron, es que no nos vamos a poner lo que usted dice, pero las mujeres israelitas
No necesitan de una partera, cuando llegamos ya el bebé ha nacido. En otras palabras, las mujeres no querían asesinar a los bebés. Ahora, tú te preguntarás qué pasará, qué pasó con los bebés de muchos israelitas que fueron arrojados al río Nilo. En primer lugar, el río Nilo lo consideraban los egipcios como un dios. Así que cuando arrojaban un bebé para que se lo comieran los cocodrilos, que era otro dios, automáticamente ellos estaban adorando a su dios. Muchos de esos niños que murieron, tristemente hubieron víctimas, es lo que Satanás quiere, matar a la gente. Muchas de esas personas oraron a Dios, pero los bebés murieron. Esos niños van a ser salvos por la fe de sus padres. Así que el bebé lo escondieron, porque ella tenía que separarse, tenía que esconderlo. Así que a ella se le ocurrió hacer una cesta, una canasta, y le echó asfalto, que es la brea negra que tenemos afuera para que no entrara el agua, y lo tapó allí y le dijo a María, que era la hermana mayor, que estuviera pendiente del niño. Ella lo escondió entre los juncos, que son unas plantas que están en el río Nilo. Le dijo, el río ahí va a estar el bebé cubierto y entonces ella podía traerlo en la noche, ¿verdad? Y durante el día que pasaban los soldados que caminaban de un lugar a otro, por supuesto que María era una niña de 12 años, entonces la gente pensaba que María siempre se iba al río a jugar, a bañarse, pero no sabían que ella tenía al bebé allí, lo alimentaba, lo cambiaba. O sea, María aprendió a realmente a cuidar a su hermanito, mientras la mamá y el papá y el pequeño Aarón de 3 años estaban allí escondidos, estaban allí ellos y tenían un temor, pero ellos oraban y confiaban en Dios. Así que en esa parte de gracias del río Nilo no habían cocodrilos, que eran otro dios. Así que Dios estaba protegiendo a este bebé. Y la hermana lo cuidaba en la distancia. O sea, la hermana no era que estaba con la canasta para que la gente viera que tiene esa niña en las manos. Ellos iban muy temprano, lo colocaban ahí al niño y entonces allí ella podía cuidarlo, ¿no? Como eran esclavos y salían a trabajar, estaban más pendientes de sus problemas que de otra cosa. Pero, como Dios dirige la historia, así que Dios tenía un plan para ese niño. El niño no tenía nombre. Un día, la hija del faraón, que se dice que no podía tener hijos, se fue a bañarse al río Nilo y como ella era princesa, podía bañarse en cualquier parte del río Nilo y comenzó a caminar y se dirigió hacia la zona donde estaban los israelitas, ¿no? Y mientras ella estaba bañándose, observó que había una canasta. María estaba observando que la princesa se estaba acercando a la canasta y cuando ella abre la canasta, escucha, era un bebé que estaba llorando. Y entonces le dice a la esclava, traigan esa canasta, a ver, y ella mira y era un bebé. La princesa, la hija del faraón, era una princesa y no podía tener hijos. Y ella había sido educada que el río Nilo era un dios. Así que cuando ella vio al niño allí, por las ropas, reconoció que era un niño israelita. Y ella lo tomó como un regalo del río Nilo. Así que inmediatamente cuando ella lo cogió en sus brazos, el deseo de ser madre fue un arma muy poderosa que Dios la usó. Y ella lo cargó al niño y entonces María se acerca y le dice al faraón, eh, usted quiere, Su Alteza, que vaya a buscar una nodriza, una babysitter, una persona que lo cuide porque usted es una princesa. Automáticamente yo creo que la princesa se dio cuenta que la niña se parecía al niño y observó que era su hermana y entonces le dijo, ve, ve, entonces ve y tráeme una persona que lo pueda cuidar. Y entonces la princesa, María fue y le contó a su mamá lo que había ocurrido. Y entonces la princesa le dice a la madre, yo quiero que tú me lo cuides y yo te voy a pagar por hacerlo. No te preocupes, ningún soldado le va a hacer daño al bebé porque yo lo voy a adoptar como un hijo. Así que cuando venga un soldado, tú le vas a mostrar este sello
y tú lo vas a cuidar. Y entonces así fue como la mamá del niño se lo llevó y lo crió, ¿no? Ahora, Dios tenía un plan para el niño. Las leyes de Egipto de esa época, que alguna vez tengo que ir a Egipto yo a conocer las pirámides y todo eso, era la costumbre a que los niños alcanzaban la mayoría de edad a los 12 años y eran enviados a las escuelas. Por lo tanto, la mamá de Moisés, y la princesa lo llamó Moisés, que significa Moses, que significa salvado de las aguas. Este niño fue salvado de las aguas, le puso ella el nombre de Moisés y se quedó con ese nombre. Y la mamá de Moisés lo cuidó por 12 años. Durante esos 12 años, la mamá tenía que enseñarle acerca de Dios. Le enseñó a hacer las historias que habían escrito, que eran la historia de la creación, la Torre de Babel, le contó la historia de Abraham, de José, y porque eran las únicas historias que habían en lo que nosotros conocemos. O sea y entonces ella le contó todas esas historias, le enseñó de Dios, le enseñó del sábado, le enseñó de Adán y Eva, porque el niño tendría que ir a una escuela egipcia para aprender acerca de toda la cultura, la ciencia, era la costumbre que cuando los niños iban a las escuelas de los egipcios, los aceptaban y los preparaban. Así que él, más que todo, él era un príncipe adoptivo en el ejército, en el pueblo de Egipto. Ahora, imagínate eso, ¿no? Mientras tanto, los padres estaban agradecidos a Dios, ¿no? Es interesante esta historia para nosotros, los niños de primarios, porque todo niño, toda madre cuando nace un niño lo quiere mostrar, que la gente lo vea. En cambio, con Moisés fue diferente. Moisés fue un niño que lo ocultaron por razones políticas. Si lo encontraban, lo tenían que matar. Entonces, automáticamente el niño, su madre, orando a Dios, tuvo una brillante idea y lo puso en una cunita, en una canasta, en el río Nilo, ¿no? Ahora imagínate, el agua del río Nilo era una agua fría, fresca, el clima era caluroso y allí el niño estuvo en un ambiente natural y Dios envió ángeles para protegerlo. Lo interesante es que mientras la familia hacía eso, sabía que no lo podía ocultar por mucho tiempo. El niño estaba creciendo y los soldados podían darse cuenta de un bebé nuevo, ya que la orden había sido dada que lo mataran. Lo interesante es que en el momento preciso Dios actúa, escucha las oraciones de los padres, porque el pueblo judío esperaba un libertador que los libertara de los egipcios. Ahora el Dios envía a la princesa que, por favor, y se encargó de la educación y la protección del pequeño Moisés. Nadie pensaría que ese sería el Moisés que lo libertaría. Era tan solo un niño pequeño, pero Moisés fue educado de acuerdo a la religión israelita que tenía que adorar un solo Dios, pero cuando llega a los 12 años llega y es educado en la cultura egipcia a tal grado que él aprendió a ser un soldado, a ser un capitán del ejército de los egipcios, aprendió cómo se construían las pirámides, cómo se dirigía un pueblo, eso le ayudaría a él realmente a dirigir al pueblo de Israel por el desierto. Pero lo interesante es que ahora Moisés estaba recibiendo una educación donde aprendía que Dios, el Dios de Israel, era un Dios poderoso y no el de los egipcios. Así que vamos a ver la próxima semana qué sucede con Moisés, ¿verdad? El nombre de él tenía un significado especial, pero más que el significado especial tenía el hecho de que nadie se le puede quitar la vida por ideas políticas, religiosas. En este caso, la madre fue una ayuda, los hermanos participaron, todos se integraron y realmente todos adoraron a Dios porque Dios estaba protegiendo al pequeño niño y no se imaginaban que ese niño sería el que libertaría al pueblo. Que Dios nos ayude, esta es una lección bien interesante. Podemos aprender que muchos niños murieron en el río Nilo, no era el plan de Dios. Satanás quería matar a todos los niños varones porque sabía que algún día iban a ser Jesús.
Aunque esos niños murieron y los padres lloraron toda una vida, esos niños van a ser salvos por la fe de los padres. ¿Verdad? Elena de White dice que por la fe de los padres, los niños bebés, los niños que salen con algún retardo, van a ser realmente salvos por la fe de los padres y así ellos no tendrían que vivir una vida de esclavitud como la vivían sus padres. Es una historia muy interesante, como tú ves, hay muchos tópicos que podemos sacar, ¿verdad? ¿Por qué Moisés y por qué no otro? No lo sabemos. Pero sabemos que los padres eran personas muy unidas, que todos estaban haciendo de su parte. María, Aarón, el papá, la mamá. Entonces se idearon un plan y no se lo contaron a nadie. Serán entre ellos y Dios por salvar a un niño que realmente tenía a Dios un llamado para él. Hoy día también los padres deben trabajar unidos, los hermanos, todos para poder seguir en el camino de Dios. Que Dios nos ayude en esta lección y podemos vernos la próxima semana.